Bienvenidos, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, estimado Alonso, aquí de vuelta una semana más para hablar de en este nuestro querido espacio cultural. ¿Cómo has estado, Alonso? ¿Qué tal? ¿Qué Bien, novedades? bien. Novedad tengo una, no muy buena, en realidad, porque por estos días debía realizarse la Feria de la Independiente, que como tú sabes, organiza el Ministerio de Cultura en coordinación con las editoras independientes, que están organizadas, ¿no? Institucionalmente, quiero decir. Pero resulta que ni la fecha prometida, ni el local anunciado, ni el supuesto plan B ha funcionado, lo cual deja realmente un sinsabor para la fiesta del libro. Porque hay que diferenciar, creo yo, creo que la FIL Lima es un espacio absolutamente consagrado, o sea, no hay nada que discutir, pero me parece que la Feria del Independiente tiene un perfil distinto, ¿no? En el sentido que podría estar satisfaciendo demandas que no necesariamente satisface la gran industria editorial, ¿no? Claro. Editoras más pequeñas, de carácter muchas veces artesanal, Y con ediciones cuidadas, muy bonitas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista físico, libros objeto, ¿no? Muy cuidados, ¿no? Y que, bueno, publican pues poesía joven, narrativa joven, rescates muy interesantes, también ensayo, en fin. Estas editoriales hacen un trabajo de hormiga formando sus catálogos y me da la sensación de que pues burlarlos de esta manera, porque, a ver, dime si hay una palabra mejor, que te prometan hacer la feria y que al final no hagan nada. Entonces creo que esto deja muy mal sabor, muy mal sabor. Yo tenía una expectativa, por ejemplo, siempre cada año de ir al Independiente, pero lamentablemente pareciera que este año no va a haber Independiente. es una pena que además es un espacio que acerca a estas editoriales más pequeñas hacia un público consumidor, las permite estar en un radar y un mapa que usualmente pueden no estar. Exactamente. Así que es una gran pena. Sí, ojalá que las cosas cambien. Ojalá. Vamos a ver. ¿Tú En cine novedades? yo tengo otra noticia distinta. A finales de este mes, a partir de la quincena de hecho y hasta el final de mes, el Centro Cultural de la Universidad Católica ha hecho una alianza con Movie Oh, y exhibirán las películas del consagrado cineasta hongkonés Wong Kar-wai, Con ánimo de amar, Chungking Express 2046, un cine muy interesante. De hecho, Con ánimo de amar es la única película que en la última encuesta de Science Zone, la única película del siglo XXI que ha entrado al top de 15 mejores películas hechas en la historia, y se podrá ver en pantalla grande. excelente. Además, la Universidad de Lima, mediante la Ventana Indiscreta, está ofreciendo una muestra a la obra de Pedro Almodóvar, además, con algunas de sus primeras películas, Mujeres al borde de un ataque de nervios, claro. entre otras cintas, de esta primera etapa de lo que fue conocido como la movida madrileña. ¿Esto va de cuándo a cuándo? Esto es durante esta semana, ha estado ocurriendo, y la segunda parte del ciclo corresponde a la próxima, a la segunda semana de septiembre. Excelente. Y esas son las dos novedades que hay, digamos, en ciclos alternativos. Y para terminar, un pequeño, no estreno, sino reestreno en cartelera. Hoy día sábado y mañana Cineplanet va a estar ofreciendo funciones de El Señor de los Anillos Wow. en pantalla grande, una película que tiene una espectacularidad que sin duda vale la pena claro que ver sí, claro en que todo el esplendor que ofrece una pantalla de cine. Así que esas son las novedades que tengo de lo que se viene moviendo en lo que es el cine. Paso entonces Así que cuéntanos. presentar a la invitada de hoy. Es una historiadora que se llama Linda Lema Tucker, que ha publicado varios libros, ha dedicado estudios geográficos a algunas mujeres destacadísimas, entre ellas un libro dedicado a Manuelita Sáenz,
personaje estupendo, ¿no? También ha escrito un libro de semblanzas dedicada a las mujeres del Bicentenario, ¿no? Y recientemente, que es el motivo por el cual la hemos invitado a Linda, es este libro sobre Magda Portal, ¿no es cierto? Magda Portal es pues una representante de la era de la vanguardia en el Perú, fue fundadora del APRA, fue gestora cultural, editora, activista, feminista, visionaria en muchos aspectos, en lo político, en lo humano, en lo artístico, dirigió revistas, fue una estupenda poeta que incluso llegó a ganar los Juegos Florales de San Marcos en una época en que ese premio era fundamentalmente masculino. Y entonces ella ha escrito esta semblanza, Linda Lema Tucker ha escrito esa semblanza biográfica, contando además con la ventaja de haberla conocido, ¿no? Lo cual también motiva un recuerdo muy, muy interesante en este libro. Una edición, como se ve, muy bonita, muy bien hecha, de justamente una editora independiente que es Academia Antártica, ¿no? Así que, sin más, ¿qué les parece si vamos a esta conversación con Linda Lema Tucker? Bienvenida, Linda Lema, a Cinema de los Sentidos. Gracias, Alonso, por esta invitación importante que nos haces. Muy bien. Magda Portal es un personaje importante por muchísimas razones en la historia cultural, en la historia intelectual peruana. Fue pionera en muchas cosas, fue una gestora cultural, fue también, de varias maneras, fue pionera también en la reflexión feminista en en el Perú. Una gran poeta, digamos, de la era de la vanguardia, amiga de Mariátegui, miembro del grupo que funda el partido APRIS. Es decir, ella ha sido realmente, ha protagonizado momentos muy importantes de de la historia peruana, ¿no? Entonces, dado que tú la conociste, yo creo que es una linda oportunidad para quizá eh, brindar una declaración testimonial. ¿Cómo conoces a Magda Portal? ¿Cómo te vinculas con ella? Eh, y qué recuerdos tienes de ella, ¿no? Bueno, creo que se enmarca en el contexto de la década de los 80, en que las mujeres salimos a las calles, las feministas, a reclamar una serie de derechos. En ese contexto es que conozco a Magda Portal a través de una amiga que era René Castropozo, que Ujú. había sido una militante de Alimuper, en una generación anterior, ¿no? Eh, y entonces, ella era también amiga de Magda y nos reuníamos permanentemente con ella, ¿ok? Para mí era yo muy joven, entonces cuando tú tienes una juventud, no alcanzas a mirar la valía de esa persona que era tan grande y que realmente empezaste a tejer una amistad, ¿no? Entonces, ella me tuvo mucho cariño, eh, conversábamos, ella era presidenta de la NEA en ese momento, y Exactamente. es en la NEA donde nos reuníamos. He pasado hace poco por la NEA, ya no existe, y me da mucha pena que esa Lima, ¿no? Que se fue, no guarde ese encanto y esas tertulias realmente tan importantes que se dieron en ese sitio, en ese lugar del local de la NEA. Y luego conversábamos mucho y también íbamos a su casa. Y en Ujú. su casa, pues las pláticas eran muy largas, ¿no? La recogíamos de la NEA, la llevábamos a Miraflores, tomábamos café. Nos hicimos tan amigas, mira, la quisimos mucho. René Castuposo, Betty Gamarra y yo, que realmente estuvimos hasta el final de su vida. Pero, como te digo, no alcancé a ver. Lo que sí percibí en ella, aquello, bueno, la sensibilidad que siempre he tenido, la formación que he tenido, ¿no? Una formación humana de Gustavo Gutiérrez en mi vida, etcétera, ¿no? Lo que yo sí pude ver es que era
un alma un poco doliente, ¿no? Un poco entristecida, ¿no? Una tristeza que no la manifestaba tampoco. Esto es lo que yo realmente lo evoco en este momento. Me has hecho un poco profundizar eso, ¿no? Ujú. Era una tristeza grande, este, guardaba su rostro, ¿no? Era esa alma, ¿no? Hablaba poco, tenía un tono de voz, tenía una majestad, ¿no? Esa majestad que realmente tienen ciertas mujeres, ¿no? Que son mujeres vibrantes, Un aura, digamos, ¿no? Es como un aura, ¿no? es un aula, ¿no? Es una inspiración, además, porque nos inspiró a hacer una convención de mujeres que fue casi, creo, el último acto de Magda que hizo en el año, en esos años, ¿no? En el 83. Pero ella muere en el 89. Entonces, sí, eso era ella, ¿no? El tono de voz, su forma de mirar, esa elegancia, ese todo, ¿no? Su poesía, ¿no? Porque era una mujer muy apasionada, ¿no? Exacto. Para escribir, evidentemente, tienes que ser una mujer muy apasionada, ¿no? Entonces, ella fallece y en esos momentos también estuvimos junto a ella. Pero tú que has hecho recordar este momento que vivimos con Magda en sus postrimerías, eso puedo recordarte, ¿no? Claro. Ella sentada en su hamaca, conversando, cafecito, sus violetas. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era su hermana Graciela, que con ella gustaban mucho de las violetas. Tenía una mesa que eran violetas, pero de todos los colores. Para mí eso era, tenía una sensación de alegría, le daba a esa casa en que Qué habían dos maravilla. mujeres que vivían allí. Sí, sí, entonces exquisita, ¿no? Exquisita, encantadora, rebelde, era frágil, tenía una figura frágil como los estudiantes la ven en San Marcos, cuando ella, que después hablaremos seguramente de su incorporación a la Universidad de San Marcos como una alumna libre, ¿no? Porque ella penetra los claustros, ¿no? Ella pasaba permanentemente por ahí hasta que un día decide ingresar a San Marcos. Y San Marcos, y mira que cuando ella fallece, llevamos a su cuerpo a San Marcos, ¿no? A la casona de San Marcos, Mm. y estuvimos ahí poetas, escritores, las feministas, ¿no? Hicimos columnas que estuvieron al lado de ella hasta el final, ¿no? En el libro hay una foto en que yo estoy adelante, ¿no? Ujú. Sí, eh, y creo, unas pequeñas palabras realmente cuando ella ya la llevamos del Callao a ponerla en esa mesa que realmente la iba a llevar a- al destino, a ese destino que desapareció y que sus cenizas al día siguiente fueron desplegadas. Mira, las cenizas, ella a los 5 años, a los 2 años, su madre la lleva a, a conocer el mar y ella se enamora del mar, porque ella configura con el mar esa dimensión femenina, ¿no? Donde ella puede ingresar y puede reclamar los derechos, decía ella, ¿no? En su Claro, poesía, los claro. derechos de la mujer y quebrar el sistema patriarcal que sostenía esta desigualdad, ¿no? Una desigualdad que siempre estuvo permanentemente en ella, ¿no? Ella habla de la felicidad, habla de una sociedad nueva permanentemente y habla con esa voz, con ese sentir poético también, de escribir de esa manera también, ¿no? Claro. Entonces, sus restos fueron llevados a las aguas de Barranco, ¿no? A integrarse con el cosmos, digamos. Era A integrarse con los cosmos. una mujer, digamos, visionaria. Yo, a propósito de tu libro, estaba revisando, por ejemplo, poemas de ella Ujú, y sinceramente parecen escritos ayer, ¿no? No hay una marca de época, es un lenguaje muy moderno, muy actual, ¿no? Sin perder de vista que ella evidentemente quiere que el poema también sea una intervención social, ¿no? Es ujú, decir, ella no se escuda tras un lenguaje o tras otras metáforas muy enrevesadas, ¿no? Es una poesía muy directa por momentos, muy sentida también, y ujú. donde tanto la condición femenina como la precariedad social están a flor de piel, ¿no?
fueron sus banderas, pues, ¿no? Sus banderas serán en todo el escenario y en todos los escenarios del ser humano, ¿no? En la poesía, en la política, en el feminismo. Ella es una mujer, ¿sabes qué? Comprometida con su ser de mujer y comprometida con el todo y con el cosmos que tú dices, ¿no? Claro, Estaba comprometida con todo, ¿no? Y era tan apasionada que se incorpora totalmente, ¿no? Ama eso, cuestiona eso con esa fuerza, con esas banderas, ¿no? Sí, los poemas que tú hablabas, ¿no? claro. Ahora, en el libro encontré también algo interesante y es este vínculo que se traza entre Clorinda Mato y ella, ¿no? Eso digamos, me pareció algo novedoso y creo que es un filón temático en el que hay que profundizar mucho más porque Clorinda Mato también era un personaje interesantísimo, muy adelantado para su época y tenía ese mismo perfil, digamos, de rebeldía, de ese carácter contestatario, ¿no? Creo que fue Clorinda, mira, yo he hecho pues las memorias de las mujeres y en el libro, eh, en mi libro, Las mujeres del Bicentenario, ¿no? Ajá, Que es el homenaje, Clorinda Mato de Turner, tú sabes que fue una de las mujeres que más me costó escribir. ¿Por qué? Porque es una mujer que transitó muchos caminos ujú, y desde muy joven, ¿no? ¿No? Cusqueña, ¿no? Revistas, desde jovencita, ¿no? Se casa con este inglés, se va a Tinta, vive en Tinta, tiene un negocio, pero ella siempre está produciendo la poesía, sus ensayos, ¿no? las Y empieza, tradiciones, y las tradiciones, y empieza ya a escribir Ave sin nido también. Yo estoy totalmente convencida que siendo Tinta un lugar tan simbólico para los peruanos, ¿no? Porque ahí es donde se inicia la, la respuesta, el grito, ¿no? De Tupac Amaru y Micaela ujú, Bastidas, ¿no? Es en Tinta. Y es en Tinta donde ella vive y donde ella escucha a los indígenas realmente eh, en silencio, añorar, hablar de aquel momento que se vivió. Y lo hacían, no podían hablar, te das cuenta. Micaela Bastidas solamente en 1925 empieza Elvira García y García la ubica a Micaela Bastidas. Igual Clorinda Matos de Turner, Mercedes Cabello y Clorinda Matos de ujú, Turner a finales de siglo son grandes mujeres. Clorinda Matos de Turner, yo creo que la similitud está en su militancia política. Hacen de su vida, perdona, esto no, hacen de su vida una militancia política. Se había estado escribiendo, o lo percibí siempre, que se hablaba de las mujeres, participaron, pero ahora yo soy muy consciente que la participación de las mujeres en todo momento fue una decisión política. No se trata de estar en un partido, no, es una decisión de conciencia. Yo, yo, di- yo voy a participar porque quiero la justicia social, porque los hermanos indios, te das cuenta. claro. Y Mercedes Cabello igual, su militancia era porque ella había visto las atrocidades que ocurrían en Cusco, con las niñas, con las jóvenes, por autoridades, ¿no? De la iglesia muchas veces y jueces realmente que hacían abuso terrible con las mujeres. Entonces, su vinculación con Cáceres también la hacen realmente una mujer que está en permanente, que es cuestionada por la oposición, ¿no? En Claro, este caso, claro. y que realmente la llegan a... Y además, los términos de estas mujeres es el exilio, ¿no? La soledad, ¿no? El abandono, ¿no? La grandeza, ¿no? Todas, muchas están marcadas por este signo de su destino, ¿no? La grandeza, su brillo, su exposición al sistema patriarcal, ¿no? Florinda y también Magda Portal, ¿no? Entonces, Mercedes muere en Argentina, ¿no? Claro. También en abandono, te das cuenta. Entonces, una situación realmente para mí muy, muy triste, ¿no? Y yo lo vuelvo
capaz seguramente esto de haber estado con Magda sus últimos días y haberla visto un poco que me ha hecho pensar en que las mujeres no deben tener ese destino, nuestra grande mujer, y capaz con ahínco haya hecho ese libro Heroínas Peruanas del Bicentenario, ¿no? Claro. Que Ahora, era uno, sí, dime. otro elemento en común entre Mato y Portal sería el hecho que fueron mujeres muy atacadas, ¿no? En los dos casos, ¿no? En el caso de Mato, yo recuerdo unos artículos espantosos de Juan de Arona, por ejemplo, o de Manuel Atanasio Fuentes contra Clorinda Mato, ¿no? Y en el caso de, de Magda Portal, el efecto que produjo su carta de renuncia al APRA fue una explosión, ¿no? Y además su libro, ¿no? Es su novela, La Trampa, Claro, ¿no? En la el trampa, cincuenta y exacto, siete y en el 82 es una novela en que luego ella de renunciar, que tenemos que hablar también del momento en que ella renuncia y las razones que le dan de haber renunciado y nunca, de lo que yo la vi, los años que yo la vi, nunca quiso regresar al partido con el que ella fue miembro fundante, con el Partido Aprista Peruano, ¿no? No quiso claro. volver nunca más. Ella me cuenta una noche, ¿no? Me dice, y llegaron a mi casa, ¿no? Tal personaje importante para incorporarme, para, ¿no? Era para, el partido iba a ingresar nuevamente a campaña electoral. Claro. Pero yo les dije, yo avanzo, nunca retrocedo, ¿no? Aquella, aquello que realmente escuché y que después lo escribí se ha hecho un poco ya, la gente un poco que vincula a Magda Portal esa fuerza, ¿no? Que tenía. Nunca más regresa. Y no regresa, como tú dices, sus novelas y fue cuestionada por su mismo partido, porque en La Trampa ella cuestiona, relata eh, cómo es militar en un partido, ¿no? Quiénes son sus protagonistas, lo que se ve permanentemente en la política, ¿no? Que hacen abusos, corrupción, Claro. ¿no? Y muchas cosas terribles que ocurrieron en el APRA. Quienes retiran estos libros en el año 57 y en el año 82 fueron los mismos protagonistas de la novela La Trampa. Es lo más increíble. Increíble, increíble. Ahora, el libro, que voy a mostrarlo aquí, una bella edición, una portada también muy bonita, tiene una estructura peculiar, ¿no? Porque hay primero esta semblanza biográfica, el prólogo de Carmen Ollé, la semblanza biográfica, luego tenemos eh, una entrevista inédita que la verdad que le he leído y es absolutamente fascinante, una entrevista hecha en radio, ¿no? Pero que se presenta escrita por Ujú. primera vez. Luego de la semblanza tenemos los poemas, tenemos un material de archivo, fotografías, recortes. O sea que en su brevedad es un libro muy completo. Yo quería preguntarte un poco por la estructura de este libro. ¿Tú pensaste este libro de esta manera, con estos elementos, o esto fue surgiendo, digamos, a medida que avanzabas con la escritura, con la edición? Y a mí me gusta mucho editar, Ya, me encanta la belleza, ¿no? Me encanta la imagen, la portada, ¿no? Esta chica que hace la portada es magnífica, ¿no? Es como un regalo el libro para mujeres, ¿no? Eh, para compromisos, para sueños, ¿no? Para claro, utopías, ¿no? Que las utopías se han perdido ya, pero volvamos con Magda a insurgir en este camino de utopías, de sueños, que tiene que cambiar lo que vivimos, ¿no? Que es posible, que las mujeres tienen que armarse de valor, como se armó Magda Portal para decir, basta, hasta aquí no más. ¿No es cierto? Tener el coraje. Las mujeres tenemos coraje, porque las mujeres estamos en revolución, como dice Magda Portal en esa entrevista inédita que nos hace Javier Massa en el año 83, creo, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿No? En que estamos con René Castro Pozo y solamente ubico ahí el tema. Si pensé la estructura, para mí algo que en mi vida estaba pendiente es un homenaje a Magda, escribir algo de Magda. Entonces, mira tú, cuando ese cassette que yo tenía, por ahí lo tengo, ese cassette que yo tenía,
la tengo era una casetera que, mira, el libro ya estaba editándose, estaba Ajá. trabajándose, ¿no? Y yo recuerdo que tenía este cassette de ese año, yo lo había guardado, porque es la entrevista larga que nos hace Javier Massa, que fuimos a la emisora de Miraflores y que él hace un preámbulo, ¿no? Presenta, porque él dice, ¿no? Están ocurriendo algunos hechos en que el feminismo, aquello que no nos gusta. Bueno, él era una persona que en algunos momentos Magda lo para, le dice, oiga usted señor, usted tiene que saber, ¿no? Claro, Que estamos en revolución. Mira, Magda tenía ahí, tendría pues cerca de 80 años. mira, Mira esa una vitalidad de una mujer así. vitalísima, ¿no? Claro. Sí, entonces, son pues, entonces me demoré porque no encontraba caseteras, porque ahora ya no hay caseteras, hasta que un sobrino me dijo, tengo esta casetera, y ahí trasladamos esta entrevista, que me parece inédita, ¿no? Ella está ahí a Claro. favor del aborto, las mujeres estamos en Exacto, revolución, exactamente, he vivido el exactamente. machismo siempre, ¿no? No, ella dice, ¿no? Ella dice, ¿no? Que la esfera política donde ella transitó y que vivió, que está manifiestamente escrito en la trampa, ella dice, realmente se vivió el acoso sexual, ¿no? Claro, claro que sí, por supuesto. Mm, Este, un discurso además muy potente, ¿no? Para esos años. Hoy, bueno, digamos, se discute de manera un poco más abierta, no, no tan abierta como desearíamos, pero a comparación de los 80 pues donde estábamos hablando de un tabú muy poderoso, ¿no? sí, Alonso era una mujer, pero increíblemente avanzada. Y cuando termina, cuando le pregunta a Javier Massa y le dice qué piensa del aborto, ella Sí, termina diciendo, el aborto es humano. exacto, Qué palabra más grande, ¿no? sí, aquí lo dice. Así que es perfectamente humano el aborto, dice, ¿no? Así. Así es. Y, y tú sabes que una de sus poesías yo quiero leer, Por favor. balada triste, ¿no? Ujú, Ha muerto su hija y está desgarrada por ello, ¿no? Su vida había sido exilios, detenciones, estuvo en Chile, estuvo en Bolivia, estuvo en Cuba, estuvo en México y tenía una hija, ¿no? Que la tuvo cuando era muy jovencita, ¿no? Cuando ella gana los Juegos Florales, conoce a Federico Bolaños, ¿no? Se separa, la niña está allí y tiene ella que encargarla a su familia o llevarla con ella a este destino que era tan inseguro, estar fuera del país, sin su familia, ¿no? Su hija fallece, ¿no? Y fallece realmente en una situación bastante, dice, porque ella eh, Gloria se llamaba, ¿no? Ella se quita la vida, ¿no? Y ujú. ella, Magda Portal, un sentido poema, ¿no? Ella vivió ese drama y ella dice así, se llama Balada Triste, dice Magda, pero los ojos quieren verte con tu frágil figura, virtien- vertiendo el oro de tu risa, el don de tu ternura. No dejo que te rodeen las palabras, ni que te digan tu nombre en voz baja porque eres solo mía ahora, mía sin muerte y sin distancia. Es Wow, un pedacito de esta, conmovedor, imagínate. muy, muy conmovedor, eh, claro que sí. Linda, bueno, mira, creo que nos queda poco tiempo. Yo quisiera aprovecharlo para recordarle a nuestra audiencia que el día 30 de septiembre se presenta este libro ¿en dónde? Se presenta este libro en la librería El Virrey. En la librería del Virrey, en el Óvalo Boloñés, en Ujú, Miraflores. sí, Van a tener la oportunidad de escuchar a la autora y a sus presentadores de este magnífico libro Magda Portal, Mujer Insurrecta, una semblanza biográfica que contiene además valioso material de archivo y poemas de Magda Portal. Simplemente para terminar, Linda, ¿hay algún proyecto futuro o sí, cercano? sí, casualmente creo que van a ser,
he dicho que solamente voy a tener dos presentaciones más porque para mí escribir es encerrarme, ¿no? Es alejarme de todo y estoy apremiada por algo muy importante que va a ocurrir en nuestro país y ojalá tú como otros intelectuales podamos realmente conmemorar el 24 como el año que finalizó la opresión colonial Exacto. y la En batalla de Ayacucho. Ayacucho, ¿no? Exactamente. Realmente fue muy deslucido el aniversario del 2021 en nuestro país y ojalá que tengamos las fuerzas suficientes para realmente hacer del aniversario del recuerdo, ¿no? La batalla de Junín, donde recordaremos a Manuela Sáenz, Simón Claro. Bolívar, Sucre, ¿no? Y el proyecto es esas mujeres que participaron Qué en maravilla. Ayacucho, ¿no? Entonces, estoy en eso. Ojalá que Dios nos ayude a tener la fuerza suficiente para continuar. Hay que romper el silencio sobre esas mujeres valientes, ¿no? Muy bien. Claro, porque hay un silencio que la acerca, ¿no? La historia ha sido una historia muy nefasta para las mujeres, ¿no? Muy Exactamente. nefasta. Hasta ahora, ¿no? Hay mujeres que no son, bueno, ya el próximo libro, sí, sí, hablaremos de ellas, el próximo año. Muy bien. Linda, muchísimas gracias por esta charla y por supuesto estaremos aquí esperando que esos proyectos ya estén en nuestra mesa para volver a conversar. Te agradezco mucho este Sí, tiempo y tus palabras. Alonso, a toda tu audiencia agradecida y agradecerte a ti porque he encontrado en ti un amigo, una persona también bastante humana, ¿no? Una persona muy... Lo humano se siente, pues, ¿no? En las Ah, palabras, en los gestos, ¿no? te Y lo el agradezco. respeto, ¿no? El Muchas respeto que gracias. realmente en estas personas que son grandes, pues, ¿no? Que no son, son personas determinadas. Muchas gracias, Alonso, por todo tu esfuerzo de realmente estar con las letras, estar con el arte, estar en todas tus actividades. Me complace y fue un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias. Muy bien, amigo, fue Linda Lema Tucker con nosotros hablando de su reciente libro sobre Maga Portal. Por favor, prohibido moverse porque vienen las recomendaciones. Ya volvemos. Y bueno, Alonso, después de esa entrevista que nos has traído, muy interesante, además rescatando una figura Importante. importante, Sí, sí. ¿qué novedades nos tienes en el mundo editorial? Bueno, básicamente tengo aquí un libro muy interesante, es una coedición de la Universidad de Pittsburgh, el Centro Bartolomé Las Casas y el Fondo Editorial de la Universidad Católica, un libro de Gonzalo Lamana, titulado ¿Cómo piensan los indios, los intelectuales andinos coloniales y la cuestión del racismo? Un abordaje novedoso a, a los saberes indígenas en la época de la colonia, a través de figuras como Huamampoma y Garcilaso de la Vega. Y esto, evidentemente, Lamana estudia cómo se vincula esto con el origen del racismo en el Perú, ¿no? Uno de nuestros cánceres más notorios, ¿no? ¿Cómo piensan los indios de Gonzalo Lamana? Y aquí hay un libro editado, comandado por dos grandes críticos latinoamericanos, que son Darío Puccini y Saúl Yurkiewicz, ¿no? Gente que ha dedicado grandes lecturas grandes y laboriosas lecturas a grandes autores de nuestra literatura. Ellos han editado este volumen en el que han convocado a otros excelentes estudiosos. Veo aquí, por ejemplo, a José Miguel Oviedo, a Francesca Cantú, veo a Raquel Chan Rodríguez, veo Beatriz de Alba, ¿no es cierto? Efraín Cristal, ¿no? Entonces, son dos volúmenes. Aquí está esta es la portada del volumen 1. Se trata de un recorrido histórico, temático, estilístico, desde distintos puntos de vista, por el desarrollo de la literatura latinoamericana desde la época colonial hasta más o menos
cierta contemporaneidad. El Un trabajo del trabajo, Fondo Económico. Fondo de Cultura Económica, como siempre, dando estas obras que son realmente referencia, ¿no?, para cualquier estudioso. Lo interesante es que muchos de estos críticos convocados aquí tienen buena pluma, no son de estos oscuros, ¿no?, estos brujos de la palabra, no, son gente realmente que tiene el don de la claridad y entonces eso hace que este libro sea particularmente asequible, a pesar de ser un libro académico, digamos, es un libro académico, pero es un libro académico amable, digamos, que permite, que abre puertas, ¿no? Entonces se llama Historia de la Cultura Literaria en Hispanoamérica, volumen 1 y volumen 2, editados por Darío Puccini y Saúl Yurkiewicz. Así que los interesados en la materia pues pueden estar de fiesta, porque este de verdad que es un gran aporte y un gran libro para estudiar literatura hispanoamericana. Y bueno, ahora procedo yo. Esta semana no hay estrenos en carteleras muy destacados, digamos. Pero aparte de los dos ciclos que ya mencioné, hay ciertas plataformas, digamos, que rescatan un poco cierta obra interesante tanto del pasado como del presente, en este caso Movie. Y voy a hablar de unos, no estrenos como tal, pero algunas llegadas interesantes a la plataforma. A propósito de Llewyn Davis, una película de los hermanos Coen de 2013 sobre un músico que, bueno, con el perfil solitario que suelen manejar los hermanos Coen. También quiero hablar de la llegada de Tiempos Modernos a la plataforma, la obra maestra de Charles Chaplin, por supuesto. una película extraordinaria, donde desde un punto de vista muy humorístico habla de las diferencias de clase, sobre todo en el momento de la vida obrera que existía en ese momento y los problemas que tenían, con un humor muy típico de él. Otra película que destaca en las llegadas es Bella de Día, película de Luis Buñuel, una película en su etapa francesa, con un surrealismo más depurado, más estilístico, pero que sigue abordando temas como la sexualidad, la identidad y el papel de los sueños. Y finalmente, Hasta Siempre, Hijo Mío, o Solo un Maizón, una de las películas más destacadas de la década pasada, una película china de casi 3 horas, Wow. donde aborda a partir de un problema familiar los grandes cambios en la sociedad china durante ese periodo. Así que ha sido una semana de estrenos muy interesantes que creo que hay que destacar. Mucho para ver entonces. Mucho, ¿no?, para ver, sí. Muy bien, y aquí nos quedamos nosotros. Hasta la próxima semana, que Hasta la próxima semana. hay un invitado también especial que rescata la figura del pasado, pero ya lo desvelaremos en el siguiente programa. Chao. Chao.